Hola amigos, en este video explicaremos qué es un centro educativo terapéutico. Además, realizaremos un análisis y crítica desde la transdisciplina en pos de repensar la atención en este tipo de dispositivos. El objetivo de un centro educativo terapéutico es incorporar conocimientos y aprendizajes de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. Es importante que en el CET se trabaje con PSS, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, y que se ponga énfasis en la socialización. El autor Nicolescu señala que una educación viable es aquella educación integral del ser humano, dirigida a la totalidad abierta de cada persona y no solo a alguna de sus partes. Si tengo que pensar en esta idea en relación al CET, como dispositivo que vincula lo terapéutico y educativo, encuentro una ligera o tímida intencionalidad de que esto suceda, pero que fracasa o no es lograda por las limitaciones que la propia metodología de trabajo impone. En el CET el enfoque cognitivo-conductual, el conocimiento de las bases neurológicas y neuropsicológicas, y la incorporación del método TEACCH son compartidos por todos los profesionales de la institución que los aplican a cada una de sus disciplinas de base. A esto se lo llama interdisciplina. En palabras de Nicolescu, su preocupación es la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Del área pedagógica se encargan los orientadores, del área de la comunicación la fonoaudióloga. Cada profesional se ocupa de una parte, pero no se llega a responder al todo que es la identidad. En discapacidad, pero especialmente en autismo, donde la mayoría de las veces hay ausencia de palabras, el definir identidad termina siendo un trabajo poco logrado, tanto a nivel individual como a nivel de la identidad del grupo. Trabajando desde la interdisciplina es difícil definir identidad frente a la ausencia de un método que respete la naturaleza compleja de los trastornos del espectro autista. En este sentido, la transdisciplina da solución a la complejidad que implica trabajar con personas con autismo y lo hace mirando al todo desde su identidad. Idea que desarrollaremos más adelante. Pese a todas las críticas que se le puedan hacer, el método TEACCH resuelve muchísimas barreras de comunicación y como consecuencia favorece el aprendizaje. Facilitando una mejor comunicación a través de la comunicación por imágenes, también disminuye notablemente la angustia de muchos niños que se produce frente a la frustración de no poder comunicar o hacerse entender correctamente. Es por eso que diversos investigadores sostienen que algunas intervenciones combinan elementos de métodos conductuales y evolutivos, por lo que generalmente resultan más eficaces. El modelo TEACCH. Desde mi experiencia puedo decir que lo más destacable de este método es que se basa en generar las condiciones conductuales, ambientales y emocionales para empoderar a los niños y que puedan tener una vida independiente y ser lo más autosuficiente posible. No es general, es específico del autismo, y eso lo hace un marco de trabajo sólido en el logro de objetivos. La siguiente cita nos ayudará a darle un cierre a esta idea y comprenderla con claridad. El modelo TEACCH se centra en entender la cultura del autismo, la forma que tienen las personas con TI de pensar, aprender y experimentar el mundo, de forma que estas diferencias cognitivas explicarían los síntomas y los problemas conductuales que presentan. Sus actividades incluyen, entre otras, diagnóstico, entrenamiento de los padres, desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, entrenamiento del lenguaje y búsqueda de empleo. Se basa en identificar las habilidades individuales de cada sujeto, usando diversos instrumentos de valoración y, de forma característica, el perfil psicoeducacional. El programa enfatiza el aprendizaje en múltiples ambientes, con la colaboración de diversos profesores. Cuando pienso en la infantilización de las personas con autismo en mi cadena de asociaciones, por así decirlo, lo vinculo más bien con el hacer profesional, a una dimensión ética precisamente. Aún hoy persiste con púberes y adolescentes un trato y un abordaje terapéutico que tiende a la infantilización de las personas con autismo en estas etapas del desarrollo. Con esta dimensión ética a la que me refiero, trato de poner en manifiesto cómo ese algo que parece inofensivo puede violentar y pisotear la dignidad de una persona. El impacto psicosocial que produce el paso de la niñez a la adolescencia o adultez de las personas con autismo pone en juego diferentes sesgos de pensamientos e ideas estereotipadas. Muchas veces las personas con autismo o discapacidad son percibidas como angelitos, tiernos, o seres de pura bondad, sometiéndolos a una única posibilidad, superinfantilizada, con la que pueden expresar su identidad. En mi trabajo lo observo todo el tiempo, es una constante, jóvenes de 12 o 13 años que expresan conductas sexuales o enojos oposicionistas bien adolescentes y son invalidados por tratos infantiles de parte de sus padres, como si quisieran que siempre fueran niños.
Una postura de resistencia y negación que constituye un duelo mal elaborado de que muy pronto tendrán un hijo adulto con autismo que, según cada caso, será mucho más complicado de manejar o será más independiente y quedará un poco más expuesto al afuera. El paso de la niñez a la adolescencia es una metamorfosis que anticipa la llegada de un adulto. Esta transformación va a producir diferentes cambios en el contexto de cada persona con autismo. Factores como la aceptación de la familia y la relación con los cuidadores determinarán la calidad de vida que se pueda llegar a alcanzar, ya que sin un trato digno y acciones que tiendan a fortalecer el autoestima de las personas con autismo se corre el riesgo de quedar atrapado en dinámicas que violenten su identidad. La familia en la sombra. Aunque muy pocas, hay algunas tareas involucradas en mi rol de orientador de sala, que las hago casi en automático, por decirlo de alguna forma. Y una de ellas es revisar las mochilas. Los padres envían snacks para sus hijos, dinero para alguna actividad, lo que sea, hay que mirarlas, siempre lo hago muy rápido, hay poco tiempo. Podemos ver en cada mochila que tanto están presentes o no ciertos indicadores de una buena y lograda fusión emocional entre los niños y sus padres. Hay un terrible contraste entre las mochilas vacías y las mochilas llenas. Una muda de ropa extra, un juguete, alguna golosina, recursos de calma para momentos de crisis y libros son objetos que quizá casi ni salen de la mochila ni son usados, pero están disponibles. Hay algo en la fusión emocional que consiste en solo estar presente, en saber que eso está ahí como un lugar seguro para enfrentar el afuera. Es como si cada mochila proyectara una sombra, concepto desarrollado por Jung que pretende dejar en descubierto aquellos aspectos negativos de nuestra personalidades que deseamos ocultar pero que inconscientemente proyectamos. Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se encuentre en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Autismo en mujeres. Quizá como consecuencia de la nueva ola de feminismo, o como uno de los muchos y pequeños estallidos que impulsan a este movimiento, cientos de mujeres neurodivergentes están denunciando cómo las actuales prácticas clínicas patriarcales invisibilizan y retrasan los diagnósticos de autismo en mujeres. ¿Pero a qué se debe esto? Si bien se habla de autismo como un espectro, no encontraremos dos personas con autismo clínicamente iguales, no obstante ese espectro hace referencia a masculinidades. A nivel social también nos encontramos con representaciones estereotipadas, niños y hombres superdotados, solitarios, sin vida social. El sesgo de género también se hace notar en la institución en la que actualmente trabajo, de los 40 niños que asisten a diario solo 4 son mujeres, y eso porque hubo una reciente incorporación. Y esta tendencia se repite en todos los dispositivos terapéuticos en los que me tocó trabajar estos últimos 7 años de mi carrera. No es una excepción, es la regla. Algunas hipótesis en la actualidad apuntan a que hay un subregistro de mujeres con TI y esto podría estar relacionado con sus mayores habilidades sociales y el mejor desarrollo lingüístico. Sumado que el sesgo de género anteriormente desarrollado también condicionaría las herramientas diagnósticas, siendo estas poco adecuadas para ser aplicadas en mujeres. En este sentido se podría decir que el método no resuelve complejidad porque es excluyente. Sin lugar a la reflexión. Trabajar con niños con autismo algunas veces puede ser muy estresante para los terapeutas por aspectos conductuales de estos niños, gritos, golpes, etc. Pero todo eso forma parte de nuestro trabajo, es algo esperable de alguna manera. Lo que no resulta tan esperable a la hora de trabajar son ciertas exigencias que se repiten en la mayoría de las instituciones educativas y es que la planificación sea un trabajo no pago que el profesional realiza en su casa. Planificar es pensar. Además del hecho de pretender que se trabaje gratis, causa un efecto bastante negativo el desvincular a la reflexión, al pensamiento, de la propia tarea o del hacer. Algo ajeno al lugar de trabajo. Sin tiempo para la reflexión es poco probable que se produzca una mejora en la práctica profesional. Instalar que el pensamiento no es un trabajo marca la cancha, por así decirlo, y pone en riesgo a los profesionales en caer a un automatismo de realizar ciertas actividades solo para hacer como si, de cumplir con ciertos objetivos. Es como si el hacer, la práctica en sí, fuesen la única modalidad posible de trabajo. A modo de anécdota, tras cierto destrato de RRHH hacia mi persona, un día del mes de abril doy mi preaviso de renuncia vía mail. Esto me lleva a tener una larga conversación con el coordinador del área de recursos que derivó en un pedido de disculpas. Disculpas que terminé aceptando con la condición de llegar a un nuevo arreglo laboral. En este nuevo arreglo les pedí que me pagaran al menos 1 hora, 60 minutos, a la semana para poder planificar.
Con poco entusiasmo y después de mucho diálogo este pedido fue aceptado y desde entonces cargo en mi conciencia con esas 4 horas semanales, $3,600, que podría quebrar financieramente a la empresa solo por mi capricho de no trabajar gratis. Creo que la peor parte de todo esto es que tanto en educación como en el área clínica está demasiado naturalizado que la planificación es un trabajo que el profesional se lleva a la casa. Los empleadores y las obras sociales ponen resistencia a la hora de pagar los espacios de reflexión o planificación. Las reuniones de equipo, las planificaciones, las jornadas de formación, los informes, las evoluciones, son trabajo y el trabajo se paga. A modo de conclusión, o más bien de cierre, me gustaría desarrollar unas series de aportes al método TEACCH que acercarían mi práctica profesional a una visión transdisciplinaria. En primer lugar, partamos de definir transdisciplina. Para ello podemos parafrasear a Nicolescu, que se refiere a ella como aquello que atraviesa las diferentes disciplinas y va más allá de toda disciplina. Su objetivo se orienta al entendimiento de las dinámicas engendradas por la acción simultánea de diversos niveles de realidad. Es una forma de autotransformación que se dirige al conocimiento de uno mismo, a la unidad del conocimiento y a la creación de un nuevo arte de vivir en sociedad. Para hablar y trabajar con personas con autismo debemos dejar todas las ideas simplificantes que carguemos con nosotros. Ti no es un ente ajeno a esta realidad y se encuentra atravesado por el paradigma de la complejidad. La transdisciplina da solución a la complejidad y lo hace mirando al todo desde su identidad, a la vez que vincula al todo de las partes y a las partes del todo. Si carecemos de métodos que respeten la naturaleza compleja, nos resultará difícil definir identidad. Por eso la transdisciplina como método se basa en el abordaje desde el conocimiento pertinente, que incluye los diferentes niveles de realidad y que se adapta a los cambios a través del paso del tiempo. Una práctica basada en evidencia científica va a tender a establecer ciertas generalidades y eso está bien. Lo que no está bien es que se produzcan cegueras disciplinarias que no nos dejen ver más allá. Como primer aporte propongo que se reflexione sobre la identidad de cada niño y especialmente la de cada grupo. Desde el rol de coordinación se suelen armar grupos con criterios equivocados buscando un equilibrio entre los pacientes más problemáticos y los más tranquilo, como para que haya equidad en el trabajo de los terapeutas. No creo que personas tan diferentes no puedan conformar un grupo, pero la identidad grupal debe ser el eje integrador de cada una de las identidades individuales. Agrupar personas por ciertos aspectos conductuales además de demostrar muy poco esfuerzo resulta completamente simplificante. Como segundo aporte, las instituciones deben involucrar más a los padres y a las familias, formalizar de alguna manera un espacio por lo menos mensual de orientaciones a padres. Un CET no es una guardería o un depósito de niños. Son entre 4 y 8 horas de los 5 días de la semana, y no son suficientes. Es vital que haya una real participación del entorno de cada niño para que lo trabajado en el centro tenga una continuidad y se pueda llegar a mejores resultados. Acercar la institución a las familias es necesario porque no son ámbitos ajenos, son las partes de un todo y no deben estar separadas. Para que esto se consiga también debe haber tiempo profesionales y tiempo disponibles para realizar esta tarea. Tiempo específicamente asignado para ello, no debe ser un espacio que dependa de la voluntad de las partes. Como tercer y último aporte, y siguiendo la idea del tiempo, los terapeutas y educadores tienen que contar con espacios institucionalizados para la reflexión y planificación. Sin tiempo parece que se trata de robots alienados cuando hay un sinfín de identidades involucradas en el hacer profesional. Pensar para hacerlo mejor, pensar para dar respuestas adecuadas, pensar para auditar resultados, pensar para definir qué, cómo y cuándo se va a hacer algo, pero especialmente, pensar para ir más allá. Aclaración importante: este video es parte del trabajo final de la materia, Clínica de Discapacidad, de la licenciatura en Psicología y lo realicé ya hace varios años atrás. Mi idea era realizar un análisis desde la transdisciplina de la práctica profesional en un CET a partir de diferentes autores. En la caja de descripción les dejo el link donde pueden acceder al texto y a la bibliografía.